Después de 25 años viviendo en los Estados Unidos como indocumentada, nunca imaginé que sería mi propio hijo quien firmaría mi sentencia de deportación. Soy Carmen Herrera, tengo 63 años y vine de Oaxaca cuando Diego tenía apenas 5 años. Crucé el desierto con él en brazos, huyendo de la pobreza extrema que nos consumía en nuestro pueblo. Roberto, mi esposo, había muerto en un accidente en la mina donde trabajaba, dejándonos sin nada más que deudas y hambre. La travesía fue brutal. 3 días caminando bajo el sol despiadado, cargando a mi niño cuando sus piernas pequeñas ya no podían más. Perdí a mi hermana Esperanza en ese desierto, se desvaneció por deshidratación y nunca pudimos encontrar ayuda a tiempo. Llegué a California con las manos destrozadas, los pies sangrantes y el corazón partido, pero con mi hijo vivo y la esperanza de construir algo mejor. Los primeros años fueron de supervivencia pura. Trabajé en campos de fresas desde el amanecer hasta que oscurecía, con Diego atado a mi espalda cuando era muy pequeño para dejarlo solo. Después, cuando entró a la escuela, trabajaba limpiando oficinas por las noches. Dormía 3 horas, despertaba, preparaba su desayuno, lo llevaba a la escuela, regresaba a dormir un poco más, lo recogía, le ayudaba con las tareas y volvía a trabajar. Era un ciclo agotador, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi hijo aprender inglés, destacar en sus estudios, soñar con ser alguien importante. Diego era brillante, tenía una mente ágil para las matemáticas y una determinación que me recordaba a su padre. Le prometí que tendría todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Con el tiempo, Diego se convirtió en mi orgullo y mi razón de existir. Conseguí un trabajo más estable como niñera de una familia adinerada en Beverly Hills, los Morrison. Ellos sabían mi situación migratoria, pero apreciaban mi dedicación y honestidad. Le prometí que tendría todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Durante 12 años cuidé a sus 3 hijos como si fueran míos, y ellos me trataron con respeto y cariño. Fue gracias a su recomendación que Diego pudo acceder a una beca en una escuela privada prestigiosa. Viendo su potencial académico, hicieron contactos para que pudiera aplicar a las mejores universidades. Mi hijo era un estudiante excepcional, siempre en el cuadro de honor, participando en competencias de matemáticas y ciencias. Soñaba con ser ingeniero, y yo trabajaba turnos dobles para comprarle los libros y materiales que necesitaba. Cuando Diego cumplió 18 años, solicitó su residencia a través del programa DACA. Fue un momento de esperanza inmensa para nuestra familia. Finalmente tendría documentos, podría trabajar legalmente, estudiar sin restricciones, tener un futuro seguro. Yo seguiría siendo indocumentada, pero ver a mi hijo libre de esa carga era todo lo que necesitaba. Entró a UCLA con una beca completa, estudiando ingeniería civil. Durante esos años universitarios, llamaba todos los días, me visitaba los fines de semana, me incluía en todos sus planes. Era un hijo ejemplar, cariñoso, agradecido. Me decía que todo lo que había logrado era gracias a mi sacrificio, que cuando terminara la carrera me llevaría a conocer México como turista, no como refugiada. Diego se graduó con honores y consiguió trabajo en una firma de ingeniería muy prestigiosa en Los Ángeles. Era exactamente lo que habíamos soñado durante tantos años. Pudo rentar un apartamento en un barrio seguro, comprar su primer auto, comenzar a construir la vida estable que yo nunca pude darle en su infancia. Sin embargo, fue en esa época cuando conoció a Jennifer, una abogada ambiciosa de familia acaudalada que trabajaba en inmigración. Al principio me alegré de que hubiera encontrado el amor. Era una mujer inteligente, educada, hermosa. Pero desde el primer encuentro sentí una frialdad en su manera de tratarme. Hablaba conmigo en un español forzado y lento, como si fuera una niña, y cuando le respondía en inglés, se sorprendía genuinamente, como si no esperara que una empleada doméstica pudiera dominar el idioma. Jennifer venía de una familia de inmigrantes también, pero de segunda generación, ya completamente asimilada.
Sus padres habían llegado de Argentina con visas de trabajo, habían establecido un negocio exitoso, tenían ciudadanía desde hace décadas. Para ella, mi situación migratoria era algo incomprensible e inaceptable. No entendía por qué no había hecho los papeles correctamente como sus padres. Intenté explicarle las diferencias entre nuestras circunstancias, la desesperación que me había llevado a cruzar irregularmente, la imposibilidad de regularizar mi situación después de tantos años, pero sus ojos se vidriaban con una mezcla de superioridad y desprecio. Era como si mi historia de supervivencia la incomodara, como si mi presencia indocumentada manchara de alguna manera la imagen perfecta que quería proyectar de su nueva familia. A pesar de mis reservas sobre Jennifer, cuando Diego me anunció que se casarían, fingí entusiasmo. Quería que mi hijo fuera feliz, y si ella lo hacía feliz, yo aprendería a vivir con sus actitudes condescendientes. La boda fue un evento ostentoso en un club campestre exclusivo de Pasadena. Yo fui la única persona de mi familia presente. Mis hermanos en México no tenían documentos para viajar y yo no podía salir del país sin arriesgar no poder regresar jamás. Me sentí terriblemente sola entre todos esos extraños elegantes que me miraban como si fuera una curiosidad. Jennifer había intentado convencerme de usar un vestido que ella había elegido, algo que consideraba más apropiado para la ocasión, pero Diego intervino defendiendo mi derecho a vestirme como me sintiera cómoda. Después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Diego seguía visitándome, pero menos frecuentemente. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más superficiales. Cuando intentaba contarle sobre mi trabajo, mis preocupaciones, mis problemas de salud, él parecía distraído, ansioso por colgar. Jennifer había comenzado a llenarlo de actividades sociales, eventos de networking, cenas con clientes importantes. Gradualmente, mi hijo se fue transformando en alguien que no reconocía completamente. Adoptó maneras de hablar más formales, comenzó a usar ropa más cara, cambió su círculo de amistades por personas de la alta sociedad angelina. Cuando le mencioné estos cambios, él se defendía diciendo que estaba madurando, que tenía responsabilidades profesionales importantes. El momento que más me dolió fue cuando Diego y Jennifer compraron su primera casa en Manhattan Beach. Era una propiedad hermosa frente al mar, el tipo de hogar con el que cualquier madre soñaría para su hijo. Cuando me invitaron a conocerla, esperaba que fuera una celebración familiar, un momento de reconocimiento de todo el camino recorrido juntos. Sin embargo, Jennifer había organizado una fiesta de inauguración con sus amigos y colegas. Me presentó a todo el mundo como Carmen, quien ayudó mucho a Diego cuando era niño, como si yo hubiera sido una niñera ocasional y no la madre que había sacrificado su vida entera por él. Diego no me corrigió. Se quedó callado, sonriendo incómodamente, mientras su esposa minimizaba mi papel en su vida. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, confronté a Diego en privado. Le pregunté por qué había permitido que Jennifer hablara de mí de esa manera, por qué no había defendido la verdad sobre nuestra historia. Su respuesta me partió el alma. «Mamá, tienes que entender que Jennifer y yo estamos construyendo una vida profesional importante. Hay ciertas complicaciones en tu situación que pueden afectar mi carrera. Ella trabaja en inmigración. Tiene que mantener una imagen impecable. No es personal, es solo que las cosas son más complicadas ahora». Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo, no por la muerte o la distancia, sino por la vergüenza que le causaba mi existencia indocumentada. Un año después del matrimonio, Diego y Jennifer me dieron la noticia de que esperaban un bebé. Mi corazón se llenó de alegría ante la perspectiva de ser abuela, de tener una nueva oportunidad de amar incondicionalmente a alguien de mi familia. Imaginé todas las cosas que podría enseñarle a mi nieto, las canciones de cuna que le cantaba a Diego, las recetas tradicionales de Oaxaca, las historias de nuestros ancestros. Pero Jennifer tenía otros planes.
Desde el momento en que nació Santiago, se aseguró de mantenerme a una distancia controlada. Podía visitarlos solo en horarios específicos, siempre con supervisión, nunca a solas con el bebé. Cuando ofrecí cuidarlo mientras ellos trabajaban, Jennifer declinó educadamente, diciendo que habían contratado una niñera, calificada y con referencias verificables. La frialdad de Jennifer hacia mí se intensificó después del nacimiento de Santiago. Comenzó a hacer comentarios sobre la importancia de que el niño creciera en un ambiente estable y legal, sobre cómo los niños absorben las energías de ansiedad e inseguridad de los adultos que los rodean. Sus indirectas eran cada vez menos sutiles. En una ocasión, cuando Santiago tenía apenas 6 meses, llegué para una visita programada y encontré a Jennifer llorando en la cocina. Cuando le pregunté qué pasaba, me explicó que había tenido pesadillas sobre redadas de inmigración, sobre agentes llegando a su casa y llevándose a personas. Es irracional, lo sé, me dijo, pero no puedo evitar preocuparme por las consecuencias de ciertas asociaciones para la seguridad de mi familia. Las visitas a mi nieto se volvieron cada vez más tensas y espaciadas. Jennifer siempre encontraba excusas. Tenían planes familiares, estaban muy ocupados con el trabajo. Cuando finalmente lograba verlo, ella permanecía en la habitación, controlando cada interacción, cada palabra que yo dirigía al bebé. Me prohibió hablarle en español, argumentando que quería que su primera lengua fuera un inglés perfecto. Cuando intenté cantarle una canción de cuna tradicional, me interrumpió diciendo que preferían música clásica para estimular su desarrollo cognitivo. Era como si hubiera una barrera invisible, pero muy real entre mi nieto y yo, construida sistemáticamente por su madre. Diego parecía ajeno a estas tensiones, o al menos fingía serlo. Cuando intenté hablar con él sobre las restricciones de Jennifer, me decía que estaba siendo dramática, que ella solo quería lo mejor para Santiago, que debía ser más comprensiva con las preocupaciones naturales de una madre primeriza. Pero yo veía la realidad. Jennifer estaba construyendo un muro entre mi nieto y su herencia mexicana, entre él y yo. Estaba criando a Santiago para que sintiera vergüenza de su abuela indocumentada, de sus raíces humildes, de la historia de supervivencia que había hecho posible su existencia privilegiada. Era una forma muy sofisticada de borrarme de la vida de mi familia sin parecer cruel o racista. La crisis llegó cuando Santiago cumplió 2 años. Jennifer había organizado una fiesta de cumpleaños en un parque temático exclusivo, invitando a todas las familias importantes de su círculo social. Yo no estaba en la lista original de invitados. Fue Diego quien insistió en incluirme después de que le reclamé por haberse olvidado de su propia madre. Llegué al evento sintiéndome como una intrusa en la celebración de mi propio nieto. Jennifer me había asignado un lugar en una mesa apartada, lejos de la mesa principal donde estaban los abuelos paternos, como si fuera una invitada de segunda categoría. Santiago, que apenas me conocía debido a las visitas limitadas, no me reconoció cuando intenté acercarme a él. Lloró cuando traté de cargarlo, y Jennifer intervino inmediatamente, consolándolo y alejándolo de mí con una sonrisa falsa de disculpa. Fue en esa fiesta donde escuché a Jennifer hablar con otras madres sobre sus preocupaciones de seguridad. Sin saber que yo estaba cerca, comentaba sobre los riesgos de tener familiares con situaciones legales complicadas cerca de los niños. Mencionó que había estado investigando precedentes legales donde las autoridades habían cuestionado la idoneidad de padres que mantenían contacto cercano con personas indocumentadas. No es que sea racista o clasista, decía con voz preocupada, es solo que tenemos que pensar en el futuro de Santiago, en su seguridad, en las oportunidades que podría perder si las autoridades consideran que está en un ambiente de riesgo. Las otras madres asentían comprensivamente, validando sus temores fabricados. Esa noche confronté a Diego con lágrimas en los ojos. Le conté exactamente lo que había escuchado. Le supliqué que defendiera mi lugar en la familia, que protegiera la relación entre su hijo y su abuela.
Su respuesta fue la gota que derramó el vaso. Mamá, Jennifer tiene razón en preocuparse. Tu situación migratoria es un riesgo real para nosotros. Si algo pasa, si te arrestan, si hay una investigación, nosotros también podríamos enfrentar consecuencias. Jennifer podría perder su licencia para ejercer abogacía. Yo podría perder mi trabajo. Santiago podría quedar marcado para toda la vida. ¿Es eso lo que quieres para tu nieto? Sus palabras fueron como puñales. El hijo por el que había sacrificado mi juventud, mi país, mi libertad, ahora me veía como una amenaza para su familia perfecta. A partir de ese momento, las visitas cesaron por completo. Diego inventaba excusas cada vez que yo proponía ver a Santiago. Estaban de viaje, el niño tenía compromisos, Jennifer no se sentía bien, tenían que trabajar. Los meses pasaron y mi nieto se convirtió en un extraño para mí. Veía fotos suyas en las redes sociales de Jennifer, creciendo, sonriendo, aprendiendo a caminar, diciendo sus primeras palabras, pero yo era una espectadora ausente de su vida. Las pocas veces que Diego respondía a mis llamadas, nuestras conversaciones eran frías, distantes, llenas de silencios incómodos. Había perdido no solo a mi nieto, sino también a mi hijo, el único familiar que tenía en este país, la única persona por la que había valido la pena todos estos años de sacrificio. La soledad se volvió mi compañera constante. Seguía trabajando para la familia Morrison, pero incluso ellos notaron mi tristeza. Mrs. Morrison, que me conocía desde hacía tantos años, intentó consolarme. Me sugirió que buscara ayuda legal, que tal vez había maneras de regularizar mi situación migratoria, pero yo sabía que a mis 63 años, sin familiares ciudadanos dispuestos a ayudarme, mis opciones eran prácticamente inexistentes. Diego tenía la residencia, no la ciudadanía, así que no podía patrocinarme, y aunque la hubiera tenido, era evidente que Jennifer nunca lo permitiría. Me había convertido en un problema que ellos querían que desapareciera de sus vidas. Fue durante este periodo de aislamiento cuando comencé a documentar todo, cada rechazo, cada excusa, cada conversación hiriente. Llevaba un diario detallado de mis intentos de contactar a mi familia, de las respuestas evasivas de Diego, de los comentarios despectivos de Jennifer. No sabía exactamente para qué me serviría esa información, pero algo en mi instinto me decía que la necesitaría algún día. También comencé a grabar nuestras conversaciones telefónicas, especialmente cuando Diego se mostraba particularmente cruel o despectivo. Su transformación de hijo amoroso a extraño, frío y calculador necesitaba quedar documentada, aunque fuera solo para mi propia sanidad mental. Todo cambió drásticamente la mañana del 15 de marzo. Estaba preparando el desayuno en casa de los Morrison cuando escuché el timbre insistente de la puerta principal. Como ellos estaban de viaje en Europa, fui a ver quién era. A través de la ventana vi 2 hombres en trajes oscuros con identificaciones que claramente decían ICE, Immigration and Customs Enforcement. Mi sangre se heló. Sabía que este momento llegaría algún día, pero no esperaba que fuera tan repentino, tan brutal. Uno de ellos gritó: «Carmen Herrera, abra la puerta, tenemos una orden de deportación en su contra». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. ¿Cómo habían sabido dónde encontrarme? ¿Quién les había dado esta dirección específica? Mientras esperaba con el corazón acelerado detrás de la puerta, uno de los agentes habló por teléfono. Sí, la información era correcta. Está aquí, en la dirección que nos proporcionaron. El denunciante tenía razón sobre sus horarios. Las palabras denunciante resonaron en mi cabeza como un martillo. Alguien había reportado mi ubicación deliberadamente. Alguien que conocía mis rutinas, mis horarios, mi lugar de trabajo. La lista de personas con esa información era muy corta. Abrí la puerta con dignidad, extendí mis manos para que me pusieran las esposas y pregunté directamente: ¿quién fue el denunciante? Uno de los agentes me miró con algo que parecía compasión y murmuró: «Su propio hijo, señora. Diego Herrera fue quien nos contactó». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras del agente resonaban en mis oídos como un eco distorsionado.
Mi propio hijo, el niño que había cargado a través del desierto, por quien había trabajado día y noche durante décadas, el hombre que había criado con amor incondicional, me había entregado a las autoridades migratorias como si fuera una criminal peligrosa. Mientras me conducían hacia la camioneta de ICE, mi mente se llenó de imágenes de Diego pequeño, sus primeros pasos, sus pesadillas cuando no podía dormir, las veces que me abrazaba llorando cuando otros niños se burlaban de él por ser diferente. ¿Cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de destruir a su propia madre? Durante el trayecto al centro de detención, los agentes fueron sorprendentemente humanos conmigo. Uno de ellos, que también era hijo de inmigrantes, me confesó que habían visto muchos casos similares en los últimos años. Familias fracturadas por el estatus migratorio, hijos que denunciaban a sus padres indocumentados para proteger sus propias carreras o estatus social. Es más común de lo que la gente piensa, me dijo con tristeza. El miedo hace que las personas tomen decisiones terribles. Pero sus palabras de consuelo no aliviaban el dolor que sentía en el pecho. No era solo miedo lo que había motivado a Diego, era vergüenza, ambición, la necesidad de borrar completamente sus orígenes humildes para encajar en el mundo privilegiado. En el centro de detención me asignaron una celda compartida con 3 mujeres más, todas en situaciones similares. María, una salvadoreña de 50 años que había sido denunciada por su exesposo durante un divorcio vengativo. Rosa, una guatemalteca que trabajaba en una fábrica donde hubo una redada masiva. Y Ana, una hondureña cuya hija adolescente la había reportado durante una pelea familiar. Escuchar sus historias me hizo entender que mi situación, aunque dolorosa, no era única. La deportación se había convertido en un arma que las personas usaban unas contra otras, una manera de resolver conflictos personales destruyendo vidas enteras. Durante las largas noches en esa celda fría y húmeda, comencé a planear mi estrategia. No me iría silenciosamente. No permitiría que Diego reescribiera nuestra historia, que fingiera que yo había sido un obstáculo en su vida exitosa. Tenía todos esos documentos, grabaciones, evidencias de cómo me había tratado en los últimos años. Más importante aún, tenía una historia que contar, una verdad que necesitaba ser escuchada. Mi compañera de celda, Ana, me dio el consejo más valioso. Hermana, el dolor de que tu propia sangre te traicione nunca se va, pero puedes transformar ese dolor en algo poderoso. Cuenta tu historia, no dejes que ellos controlen la narrativa. Logré contactar a un periodista investigativo de Los Angeles Times que se especializaba en historias de inmigración. Cuando le conté mi caso, se mostró inmediatamente interesado. No era solo otra historia de deportación, era una historia sobre cómo el sistema migratorio destruía familias desde adentro, cómo convertía a hijos en delatores de sus propios padres. Durante nuestras entrevistas telefónicas desde el centro de detención, las grabaciones de las conversaciones con Diego, los mensajes de texto donde Jennifer expresaba sus preocupaciones sobre mi presencia, la documentación de cómo habían limitado sistemáticamente mi acceso a Santiago. El periodista quedó asombrado por la cantidad de evidencia que había recopilado. La historia se publicó 3 días antes de mi deportación programada, con el titular El hijo que denunció a su madre, cuando el sueño americano se convierte en pesadilla familiar. El artículo incluía fotos mías con Diego cuando era niño, testimonios de la familia Morrison sobre mi carácter y dedicación y extractos de las grabaciones donde Diego me rechazaba fríamente. La respuesta del público fue inmediata y masiva. El teléfono del centro de detención no paraba de sonar, con llamadas de activistas, organizaciones de derechos humanos, otros inmigrantes con historias similares. Varios abogados se ofrecieron a representarme gratuitamente y una campaña en redes sociales con el hashtag Justicia para Carmen comenzó a ganar tracción internacional. La presión mediática funcionó. Mi deportación fue suspendida temporalmente mientras se revisaba mi caso, pero lo más impactante fue la reacción que tuvo en la vida profesional y personal de Diego. Jennifer trabajaba en un bufete de abogados prestigioso que se especializaba en casos de inmigración humanitaria.
Cuando la historia se hizo viral, varios de sus clientes comenzaron a cuestionar cómo podían confiar en una abogada casada con alguien que había denunciado a su propia madre indocumentada. La contradicción era demasiado obvia. Jennifer ganaba dinero defendiendo inmigrantes mientras su esposo destruía a su propia familia inmigrante. El bufete, preocupado por su reputación, la suspendió mientras investigaban el caso. Diego también enfrentó consecuencias en su trabajo. La firma de ingeniería donde trabajaba tenía varios contratos con organizaciones comunitarias y el gobierno local. Cuando los activistas comenzaron a protestar frente a sus oficinas, sus jefes se vieron obligados a tomar medidas. No lo despidieron inmediatamente, pero lo removieron de proyectos importantes y lo relegaron a tareas administrativas. Sus colegas, muchos de los cuales también eran hijos de inmigrantes, lo veían con una mezcla de desprecio y desconfianza. ¿Cómo podían trabajar junto a alguien capaz de traicionar a su propia familia? La mancha en su reputación profesional se extendía rápidamente por toda la industria. Pero lo que Diego no había anticipado era el impacto que tendría en Santiago. El niño, que ahora tenía 3 años, comenzó a hacer preguntas inocentes pero devastadoras sobre su abuela desaparecida. Los vecinos que habían leído la historia comenzaron a hacer comentarios delante del niño sobre la situación familiar. Santiago llegó a casa un día preguntando, ¿por qué papá hizo que se llevaran a la abuela Carmen? Los niños del parque dicen que mi papá es malo. Jennifer se encontró en la imposible posición de tratar de explicar lo inexplicable, de defender lo indefendible. Su hijo estaba empezando a entender que había una abuela que quería conocerlo, pero que su papá había impedido esa relación. La presión social se intensificó cuando Santiago comenzó a actuar de manera rebelde en la guardería. Las maestras reportaron que hablaba constantemente sobre encontrar a la abuela Carmen, que dibujaba figuras de una señora mayor llorando, que preguntaba a otros niños si sus papás también habían enviado lejos a sus abuelas. Jennifer intentó llevarlo a terapia psicológica, pero el terapeuta le explicó que el niño estaba procesando una pérdida traumática que no entendía completamente. La recomendación profesional fue clara. Santiago necesitaba entender la verdad sobre su abuela y, idealmente, restablecer contacto con ella para su estabilidad emocional. Mientras tanto, mi caso legal avanzaba de manera inesperada. La atención mediática había atraído a algunos de los mejores abogados de inmigración del país, que trabajaban pro bono para convertir mi situación en un precedente legal importante. Argumentaban que la deportación de padres indocumentados denunciados por sus propios hijos ciudadanos o residentes constituía una forma de persecución familiar que violaba principios fundamentales de derechos humanos. Mi caso se convirtió en símbolo de las fracturas familiares causadas por políticas migratorias crueles e inconsistentes. La batalla legal duró 8 meses. Durante ese tiempo recibí miles de cartas de apoyo de todo el mundo. Otras madres inmigrantes compartían historias similares, hijos avergonzados que habían cortado contacto con sus familias por presión social o ambición profesional. Mi historia había tocado una herida colectiva en la comunidad inmigrante, el miedo de que nuestros propios hijos, criados en privilegio relativo, nos vieran como obstáculos para su éxito americano. Pero también recibí cartas de hijos arrepentidos, personas que habían cortado lazos con sus padres inmigrantes y ahora se daban cuenta de su error. El punto de inflexión llegó cuando Santiago, ahora de 4 años, logró escaparse de casa una tarde y caminar hasta la casa de los Morrison preguntando por la abuela Carmen. Jennifer lo encontró allí, llorando en los brazos de Mrs. Morrison, suplicando que le dijeran dónde estaba su abuela. Esa imagen, capturada por un fotógrafo que casualmente pasaba por el área, se volvió viral internacionalmente. Un niño pequeño, buscando desesperadamente a la abuela que le habían quitado, se convirtió en el símbolo más poderoso de mi campaña. La presión se volvió insostenible para Diego, y Jennifer, su matrimonio comenzó a fracturarse bajo el peso de las consecuencias de sus decisiones. Jennifer culpaba a Diego por no haber previsto las repercusiones mediáticas,
mientras él la culpaba a ella por haber creado la situación original con su obsesión por distanciarme de Santiago. Las peleas eran constantes, y Santiago las presenciaba, traumatizándose aún más. Los servicios de protección infantil comenzaron a hacer visitas de supervisión después de reportes de vecinos sobre gritos y violencia doméstica. La familia perfecta que habían intentado construir se desmoronaba espectacularmente. Fue Jennifer quien finalmente cedió. En una entrevista sorpresa con el mismo periodista que había publicado mi historia original, admitió públicamente su responsabilidad en la separación familiar. Confesó que había presionado a Diego para que me denunciara, que había usado argumentos legales falsos sobre supuestos riesgos para justificar su xenofobia personal. «Me dejo llevar por mis propios prejuicios», declaró llorando. «Carmen nunca representó un peligro para nadie. Era una abuela amorosa que solo quería conocer a su nieto. Yo la criminalicé por mis propias inseguridades sobre clase social y estatus migratorio. He destruido a una familia por mi propia ambición». Su confesión pública cambió completamente la narrativa mediática. Ya no era solo la historia de una madre traicionada por su hijo, sino también la historia de una nuera ambiciosa que había manipulado a su esposo para eliminar a la familia embarazosa. Jennifer se convirtió en el villano principal de la historia, mientras Diego era retratado más como una víctima de manipulación psicológica que como el perpetrador consciente que realmente había sido. Con la confesión pública de Jennifer y la presión mediática continua, mis abogados lograron un avance legal sin precedentes. El juez de inmigración dictaminó que mi deportación había sido procesada bajo circunstancias éticamente cuestionables y que merecía una revisión completa de mi caso. Más importante aún, estableció un precedente legal que requería investigación adicional en casos donde familiares inmediatos fueran los denunciantes, especialmente cuando hubiera evidencia de coerción o manipulación. Mi caso se convirtió en jurisprudencia, protegiendo a futuras familias de situaciones similares. Después de 11 meses de batalla legal, recibí no solo la suspensión permanente de mi deportación, sino también un permiso de trabajo temporal y un camino hacia la residencia permanente por razones humanitarias. Era una victoria legal histórica, pero el costo emocional había sido devastador. Había perdido casi 2 años de la vida de Santiago, años cruciales de desarrollo que nunca podríamos recuperar. Más doloroso aún, era la certeza de que mi relación con Diego estaba irremediablemente dañada. Podríamos coexistir civilizadamente en el futuro, pero la confianza, el amor incondicional, la conexión profunda que habíamos compartido durante décadas había muerto para siempre. El día que salí del centro de detención, Santiago estaba esperándome en los brazos de Mrs. Morrison. El niño había insistido en venir a buscar a la abuela Carmen, y Jennifer, quebrada por meses de escrutinio público y culpa, finalmente había accedido. Cuando Santiago me vio, gritó «¡Abuela!» y corrió hacia mí con una alegría pura que me hizo llorar incontrolablemente. Su abrazo sincero, su amor incondicional, me recordó por qué había valido la pena luchar tanto. La reunión con Diego fue inevitable pero desgarradora. Llegó a casa de los Morrison 3 días después de mi liberación, visiblemente envejecido por el estrés de los últimos meses. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía derrotado. Jennifer había iniciado los trámites de divorcio y se había mudado con Santiago a casa de sus padres. Diego había perdido su trabajo después de que la presión pública se volviera insostenible para la empresa. Estaba viviendo en un apartamento pequeño, enfrentando demandas civiles de activistas y considerando declararse en bancarrota debido a los costos legales. «Mamá», me dijo con voz quebrada, lo siento tanto. No sé cómo llegué a convertirme en esta persona. Jennifer me convenció de que eras un peligro, de que Santiago estaría mejor sin tu influencia, de que tu situación migratoria nos arrastraría a todos, pero ahora me doy cuenta de que el único peligro real era perder tu amor».
Era convertirme en alguien capaz de traicionar a la persona que más me amaba en el mundo. Sus lágrimas parecían genuinas, pero las palabras llegaban demasiado tarde. El daño estaba hecho, y ambos lo sabíamos. Le respondí con una calma que no sentía por dentro. Diego, no puedo simplemente olvidar lo que pasó. No fue un error impulsivo, fue una decisión calculada que tomaste durante meses. Elegiste tu comodidad social sobre mi libertad, tu imagen profesional sobre mi dignidad, el juicio de extraños sobre el amor de tu madre. Puedo perdonarte eventualmente, pero nunca podré confiar en ti de la misma manera. Eres el padre de mi nieto, así que encontraremos la manera de coexistir, pero la relación que teníamos, esa murió el día que llamaste a inmigración. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Santiago comenzó a visitarme regularmente, y yo me dediqué a recuperar el tiempo perdido con él. Le enseñé las canciones en español que había querido compartir desde su nacimiento. Le conté historias sobre su abuelo Roberto y sobre nuestro pueblo en Oaxaca. Le mostré fotos de su herencia mexicana que Jennifer había mantenido escondida. Santiago absorbía todo con la curiosidad natural de un niño de 4 años, haciendo preguntas inocentes pero profundas sobre por qué había estado perdida tanto tiempo. Mi caso legal había establecido un precedente importante, pero más significativo era el impacto cultural que había tenido. Comencé a recibir invitaciones para hablar en universidades, en organizaciones comunitarias, en conferencias sobre inmigración. Mi historia se había convertido en un símbolo de resistencia, de la importancia de mantener la dignidad familiar incluso en las circunstancias más difíciles. Escribí un libro sobre mi experiencia, titulado El hijo que me denunció, que se convirtió en bestseller y fue traducido a varios idiomas. Los ingresos del libro me permitieron comprar una casa pequeña pero cómoda cerca de donde vivía Santiago con Jennifer. A pesar de todos los problemas legales y personales, Jennifer había demostrado ser una madre devotada y había aprendido una lección dolorosa sobre los costos de la xenofobia internalizada. Nunca seríamos amigas, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo basado en nuestro amor compartido por Santiago. Ella incluso comenzó a aprender español para poder comunicarse mejor con su hijo cuando él hablaba en mi idioma. Diego intentó reconstruir su vida lentamente. Después de meses de desempleo, finalmente consiguió trabajo en una firma más pequeña, con un salario significativamente menor, pero con colegas menos conscientes de su notoriedad mediática. Comenzó terapia psicológica para procesar lo que había hecho y por qué lo había hecho. Sus sesiones revelaron patrones profundos de vergüenza internalizada sobre sus orígenes, presión social para asimilarse completamente y una necesidad desesperada de aprobación de la clase alta anglosajona que había admirado desde la universidad. Nuestras interacciones se limitaban a asuntos relacionados con Santiago, siempre en presencia del niño. Diego había perdido los derechos de custodia durante el divorcio debido a la mala publicidad, pero tenía visitas supervisadas. A veces lo veía mirándome con una mezcla de arrepentimiento y tristeza, como si quisiera recuperar la relación madre-hijo que habíamos tenido, pero ambos sabíamos que eso era imposible. Había líneas que, una vez cruzadas, no tenían regreso. La confianza, una vez rota de manera tan fundamental, no podía repararse completamente. Santiago se convirtió en el puente entre nosotros. Hablaba constantemente sobre papá Diego cuando estaba conmigo y sobre abuela Carmen cuando estaba con su padre. Su inocencia infantil nos obligaba a mantener una civilidad forzada, a fingir que éramos una familia funcional aunque fracturada. Para el niño, gradualmente comenzamos a parecernos a cualquier familia divorciada complicada, sin que él entendiera completamente la traición que había causado la separación original. 3 años después de mi liberación, recibí la noticia que había esperado durante décadas. Mi solicitud de residencia permanente había sido aprobada. Ya no era una persona indocumentada viviendo en las sombras. Era una residente legal con derechos y protecciones. La ironía no se me escapaba.
Había logrado la legalización precisamente porque mi hijo me había denunciado, porque mi caso había generado tanta atención mediática que las autoridades no habían tenido otra opción que crear un precedente humanitario. Santiago, ahora de 7 años, entendía mejor la historia de nuestra familia. Jennifer había sido sorprendentemente honesta con él sobre lo que había pasado, adaptando la explicación a su nivel de comprensión. Le había explicado que abuela Carmen había tenido que irse por un tiempo porque algunos adultos habían tomado decisiones equivocadas, incluyendo ella misma y papá Diego. Santiago había desarrollado una sabiduría emocional impresionante para su edad y a menudo actuaba como mediador inconsciente entre los adultos fragmentados de su vida. Mi historia había inspirado a cientos de familias inmigrantes a compartir sus propias experiencias de separación y reunión. Recibía cartas semanales de personas que habían encontrado el valor para reconciliarse con familiares, para defender sus raíces culturales, para resistir la presión de asimilación total que borra la identidad. El dolor personal que había experimentado se había transformado en un catalizador para el cambio social, en una herramienta para ayudar a otros en situaciones similares. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela en los comentarios. ¿Has vivido situaciones donde la presión social te hizo alejarte de tu familia? ¿Conoces historias similares de separación y reconciliación? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por conflictos familiares parecidos. Hoy, 5 años después de aquella mañana terrible cuando los agentes de ICE tocaron a mi puerta, miro hacia atrás con una mezcla de dolor y gratitud. El dolor por la relación perdida con Diego nunca desaparecerá completamente. Hay cicatrices que el tiempo puede suavizar pero no borrar. Sin embargo, la gratitud por todo lo que surgió de esa crisis es inmensa. Mi nieto Santiago es bilingüe, orgulloso de su herencia mexicana y entiende la importancia de la familia de una manera que pocos niños de su edad comprenden. Sabe que su abuela cruzó un desierto para darle la oportunidad de existir, que su historia familiar incluye sacrificio, supervivencia y resistencia. Jennifer se convirtió en una abogada especializada en casos de reunificación familiar, usando su experiencia personal para ayudar a otras familias separadas por el sistema migratorio. Su transformación de antagonista a aliada fue uno de los aspectos más inesperados de toda esta historia. A veces, trabajamos juntas en casos particularmente difíciles, compartiendo nuestra experiencia de reconciliación como ejemplo de que las personas pueden cambiar, aprender y reparar el daño que han causado. Diego permanece en los márgenes de nuestras vidas, un recordatorio viviente de cómo el miedo y la ambición pueden corromper el amor familiar. Ha expresado remordimiento genuino, ha hecho terapia, ha intentado reparar su reputación en la comunidad. Pero la realidad es que algunas traiciones son tan fundamentales que cambian permanentemente la naturaleza de una relación. Podemos coexistir, podemos ser civilizados, pero nunca volveremos a ser madre e hijo de la manera que fuimos durante sus primeros 30 años. Mi mensaje para aquellos que leen esta historia es simple. Nunca permitan que la vergüenza sobre sus orígenes los lleve a traicionar a quienes los aman incondicionalmente. El sueño americano no debería requerir que renuncien a su humanidad, a su familia, a su historia. La verdadera integración no significa borrar quién eres, sino encontrar maneras de honrar tu pasado mientras construyes tu futuro. Y para aquellos que han cometido errores similares a los de Diego, recuerden que aunque algunas cosas no pueden deshacerse, siempre es posible elegir ser mejor en el futuro. La fundación que establecí con las ganancias de mi libro ahora ayuda a docenas de familias cada año. Familias Sin Fronteras se especializa en casos donde las políticas migratorias han separado a abuelos de nietos, donde hijos ciudadanos o residentes han perdido contacto con padres indocumentados. Trabajamos con abogados, terapeutas familiares, trabajadores sociales y mediadores para reconstruir relaciones fracturadas por el sistema migratorio.
Cada caso es único, pero todos comparten elementos comunes: amor fragmentado por el miedo, familias rotas por presiones sociales, niños que crecen sin conocer su historia completa. Una de las historias más impactantes que hemos manejado es la de María Elena, una abuela salvadoreña cuya hija la denunció después de casarse con un oficial de policía. Los niños, gemelos de 6 años, habían sido completamente alejados de su herencia latina y hablaban solo inglés. Cuando finalmente los reunimos después de 2 años de separación, los niños inicialmente tenían miedo de su propia abuela. Habían sido condicionados a verla como peligrosa por su estatus migratorio. Tomó meses de terapia familiar y visitas gradualmente extendidas para reconstruir esos lazos, pero eventualmente los gemelos recuperaron el español y la conexión con sus raíces. Otro caso memorable fue el de Roberto, un abuelo mexicano denunciado por su hijo después de que éste se convirtiera al cristianismo evangélico y decidiera que las influencias paganas de las tradiciones mexicanas eran perjudiciales para sus hijos. La reunificación familiar en este caso requirió no solo trabajo legal, sino también mediación religiosa con líderes comunitarios que ayudaron al hijo a entender que la cultura y la fe podían coexistir armónicamente. Estos casos me recordaban constantemente que mi historia, aunque dolorosa, había abierto puertas para muchas otras familias. Santiago ahora tiene 10 años, la misma edad que tenía Diego cuando cruzamos la frontera juntos. A veces, cuando lo veo jugando en el jardín o concentrado en sus tareas escolares, veo ecos de su padre a esa edad. La misma curiosidad intensa, la misma determinación, la misma capacidad de absorber conocimiento como una esponja. Pero hay diferencias cruciales. Santiago ha crecido conociendo toda su historia desde el principio, orgulloso tanto de su herencia mexicana como de su identidad estadounidense. No hay vergüenza en su identidad bicultural, no hay secretos familiares que lo atormenten. Le he contado la historia completa de lo que pasó con su padre, adaptándola a su nivel de comprensión a medida que ha crecido. Santiago entiende que su papá Diego cometió un error muy grande, que lastimó a muchas personas, especialmente a mí, pero también que las personas pueden aprender de sus errores y tratar de ser mejores. Es una lección compleja para un niño, pero creo que es importante que entienda que el amor familiar no significa ignorar las fallas de nuestros seres queridos, sino encontrar maneras de mantener relaciones saludables a pesar de esas fallas. Mis abogados me han sugerido repetidamente que demande a Diego civilmente por daños emocionales y financieros. Técnicamente tengo un caso sólido. Sus acciones causaron mi detención ilegal, daño a mi reputación, pérdida de ingreso, trauma psicológico documentado. Pero he decidido no seguir esa ruta. No porque lo haya perdonado completamente, sino porque prolongar el conflicto legal solo causaría más dolor a Santiago. Mi nieto ya ha vivido suficiente drama familiar. Merece una estabilidad relativa en sus años formativos. La comunidad donde vivo ahora me conoce simplemente como Doña Carmen, la abuela de Santiago. Para la mayoría de mis vecinos, especialmente los más jóvenes, yo no soy la mujer que protagonizó un escándalo mediático internacional. Soy la señora mayor que siempre tiene dulces mexicanos para los niños del barrio, que organiza posadas navideñas en el parque comunitario, que habla con acento, pero domina perfectamente el inglés cuando es necesario. Esa normalidad, esa vida cotidiana sin drama constante, es algo que valoro profundamente después de años de estar en el centro de una tormenta mediática que cambió mi vida para siempre. Sin embargo, de vez en cuando mi pasado resurge de maneras inesperadas. El mes pasado, una madre joven se me acercó en el supermercado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me reconoció de las noticias y me contó que su situación era inquietantemente similar a la que yo había vivido. Su hijo adolescente, nacido ciudadano estadounidense, estaba amenazando con denunciar la inmigración durante una pelea familiar particularmente intensa sobre sus calificaciones escolares.
Le di mi tarjeta de la fundación y la conecté inmediatamente con nuestros recursos de apoyo. 2 semanas después, me llamó para decirme que habían comenzado terapia familiar y que las amenazas habían cesado completamente. Su hijo había entendido, con ayuda profesional, las consecuencias devastadoras que sus amenazas podrían tener no solo para su madre, sino para toda su familia. Casos como este me recuerdan constantemente que mi historia personal se ha convertido en algo más grande que mi experiencia individual. Se ha vuelto un símbolo, una advertencia, un ejemplo de lo que puede pasar cuando el miedo y la ambición familiar se combinan con las presiones de un sistema migratorio implacable. Mi libro continúa vendiéndose en varios idiomas y regularmente recibo cartas de personas de todo el mundo que han encontrado paralelos con sus propias experiencias familiares. Madres que han sido rechazadas por hijos avergonzados, padres indocumentados que viven con el temor constante de ser denunciados por sus propios familiares, niños que crecen divididos entre el amor a sus ancestros y la presión social de asimilarse completamente. La terapia familiar que Diego, Santiago y yo hemos estado asistiendo durante los últimos 2 años ha sido reveladora de maneras que nunca anticipé. Diego ha tenido que confrontar no solo lo que hizo, sino las razones psicológicas profundas que lo llevaron a tomar esa decisión terrible. Su terapeuta nos explicó que su comportamiento respondía a patrones complejos de trauma generacional, vergüenza internalizada y lo que los psicólogos llaman síndrome del inmigrante exitoso, la presión abrumadora que sienten algunos hijos de inmigrantes de distanciarse de sus orígenes para demostrar su completa americanización. Jennifer había aprovechado y alimentado estas inseguridades existentes, pero la semilla de la traición ya estaba plantada en la psique de Diego desde mucho antes de conocerla. En una de nuestras sesiones más difíciles, Diego finalmente me miró a los ojos y dijo: «Mamá, creo que una parte de mí siempre se sintió avergonzado de ti, de nosotros, de nuestra historia. Cuando era niño en la escuela, inventaba historias sobre cómo habíamos llegado al país. Les decía a mis amigos que teníamos visas, que habíamos venido legalmente. Me avergonzaba que trabajaras limpiando casas, que no hablaras inglés perfectamente, que no supieras ayudarme con ciertos aspectos de la cultura americana». Jennifer simplemente me dio permiso para actuar sobre esa vergüenza que ya existía. Sus palabras fueron devastadoras pero también liberadoras. Finalmente entendía que mi hijo no había despertado un día decidiendo destruir a su madre. Había sido un proceso gradual de distanciamiento emocional que había comenzado en su adolescencia y que Jennifer había simplemente explotado y dirigido hacia su conclusión lógica más cruel. Esto no excusaba sus acciones, pero me ayudaba a comprender cómo habíamos llegado a ese punto de ruptura familiar. La terapeuta nos explicó que este tipo de dinámicas son más comunes de lo que la gente imagina, especialmente cuando hay diferencias significativas de estatus legal o educativo entre generaciones. Santiago, ahora de 13 años, se ha convertido en un joven excepcional que navega estas complejidades familiares con una madurez emocional que me asombra constantemente. Habla español e inglés con fluidez perfecta, abraza tanto su herencia mexicana como su identidad estadounidense sin conflicto interno y ha desarrollado una perspectiva única sobre la inmigración que comparte regularmente en presentaciones escolares. El año pasado, escribió un ensayo para su clase de historia titulado La abuela que cruzó fronteras, que ganó el concurso estatal de escritura estudiantil. En el ensayo, describía nuestra historia familiar no como una tragedia, sino como un ejemplo de resiliencia y la importancia de mantener lazos familiares fuertes incluso en circunstancias adversas. Su relación con Diego se ha ido reparando lentamente, aunque Santiago mantiene cierta distancia emocional protectora que probablemente persistirá por años. «Papá cometió un error terrible», me dijo recientemente, «pero abuela, tú me enseñaste que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Papá está tratando de ser mejor y eso cuenta para algo». Su capacidad de perdón me recuerda constantemente por qué vale la pena luchar por la unidad familiar, incluso cuando esa familia ha sido fracturada de maneras que parecían irreparables.
Jennifer y yo hemos desarrollado una relación que nunca hubiera imaginado posible durante los años más oscuros de nuestro conflicto. Aunque nunca seremos cercanas, hemos encontrado un terreno común en nuestro amor compartido por Santiago y nuestro deseo de que tenga una vida estable y feliz. Jennifer completamente transformó su práctica legal después de nuestra experiencia. Ahora se especializa exclusivamente en casos de reunificación familiar y ha desarrollado una reputación nacional como experta en situaciones donde las políticas migratorias han fracturado familias. Irónicamente, se ha convertido en una de las abogadas más efectivas del país para casos similares al mío. En una conversación reciente, Jennifer me confesó algo que me sorprendió profundamente. Carmen, durante años me convencí de que mi problema contigo era tu estatus migratorio, pero la verdad es que tenía miedo de que Santiago te amara más que a mí. Eras la abuela perfecta, siempre presente, siempre amorosa, siempre poniendo sus necesidades primero. Yo estaba construyendo mi carrera y tratando de mantener una imagen social perfecta, mientras tú simplemente lo amabas incondicionalmente. Mi xenofobia era real, pero también era una máscara para mis propias inseguridades como madre. Su honestidad me ayudó a entender que nuestro conflicto había tenido múltiples capas de complejidad que iban más allá de la simple discriminación. La Fundación Familias Sin Fronteras ahora opera en 12 estados y ha ayudado a reunificar a más de 300 familias. Nuestro modelo se ha replicado internacionalmente y regularmente recibimos delegaciones de otros países que enfrentan crisis migratorias similares. El trabajo me ha dado un propósito que trasciende mi historia personal. Cada familia que reunificamos, cada niño que recupera el contacto con sus abuelos, cada padre indocumentado que logra regularizar su situación representa una pequeña victoria contra un sistema que con demasiada frecuencia valora la burocracia sobre la humanidad. Diego ha reconstruido su vida profesional lentamente, pero con una perspectiva completamente diferente sobre lo que significa el éxito. Dejó la ingeniería corporativa y ahora trabaja para una organización sin fines de lucro que construye viviendas asequibles para familias inmigrantes. Su salario es una fracción de lo que ganaba antes, pero me dice que por primera vez en años puede mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Ha comenzado a aprender español nuevamente, un idioma que había deliberadamente olvidado durante su ascenso social, y ocasionalmente me llama para practicar conversaciones simples. Estos momentos son agridulces, me llenan de esperanza, pero también me recuerdan todo el tiempo que perdimos. Santiago planea estudiar Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos. Quiere trabajar en políticas migratorias a nivel internacional, inspirado por nuestra historia familiar, pero también por las historias de las cientos de familias que ha conocido a través del trabajo de la Fundación. Abuela, me dijo recientemente, quiero asegurarme de que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé, que ninguna abuela tenga que cruzar un desierto 2 veces para proteger a su nieto. Su determinación me llena de orgullo, pero también de una preocupación maternal. No quiero que nuestra tragedia defina completamente su futuro. El mes pasado, Santiago me sorprendió con una petición inesperada. Quería visitar México, conocer el pueblo donde nací, ver la casa donde creció su padre, entender físicamente las raíces que yo había trabajado tanto para preservar en su educación. Organizamos el viaje como una celebración de sus 13 años y su graduación de secundaria. Fue la primera vez que regresé a México por elección, no por deportación forzada. Caminar por las calles empedradas de mi pueblo natal con Santiago, viendo todo a través de sus ojos jóvenes y curiosos, fue una experiencia profundamente sanadora que no sabía que necesitaba. Si has vivido una situación similar con tu familia o si conoces a alguien que esté pasando por conflictos relacionados con la inmigración y la identidad cultural, compártelo en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesite escuchar para encontrar esperanza en medio de su propia crisis familiar. Hoy, mientras escribo las palabras finales de esta historia que ha definido los últimos años de mi vida,
Santiago está en su habitación haciendo tarea de preparatoria, ocasionalmente cantando canciones en español que le enseñé cuando era pequeño. Diego acaba de llamar para confirmar que vendrá a cenar el domingo, una nueva tradición que hemos establecido para reconstruir lentamente los lazos familiares que una vez parecían irremediablemente rotos. Elena, sorprendentemente, a veces se une a estas cenas dominicales. Ha encontrado estabilidad en su trabajo y en su proceso de recuperación personal, y aunque nuestra relación nunca será completamente cálida, hemos aprendido a coexistir con respeto mutuo por el bien de Santiago. Mi mensaje para aquellos que leen esta historia es complejo pero esperanzador. Primero, nunca subestimen el poder destructivo del miedo y la vergüenza internalizada sobre los orígenes familiares. Estos sentimientos pueden corromper incluso los lazos más fuertes si no se abordan con honestidad y compasión. Segundo, la traición familiar, aunque devastadora, no siempre tiene que ser permanente si hay voluntad genuina de cambio y reparación. Y tercero, los niños son más resilientes de lo que pensamos, pero también más perceptivos. Merecen la verdad sobre su historia familiar, adaptada a su edad, para que puedan desarrollar identidades saludables y completas. Para aquellos que han cometido errores similares a los de Diego, quiero que sepan que aunque algunas heridas nunca sanan completamente, el arrepentimiento genuino y el trabajo sostenido hacia la reparación pueden abrir caminos hacia la reconciliación que parecían imposibles. Y para aquellos que han sido traicionados como yo, recuerden que mantener su dignidad y luchar por la justicia no significa que tengan que cargar odio para siempre. El perdón no significa olvidar o excusar, sino liberarse del peso tóxico del resentimiento para poder construir un futuro mejor. Nuestra historia comenzó con una traición que separó a una familia, pero termina con la comprensión de que el amor verdadero, complejo, imperfecto, pero persistente, puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte y compartir tus propias experiencias. Todos tenemos historias de pérdida, traición, perdón y redención. Al compartirlas, creamos una comunidad de apoyo que trasciende fronteras, idiomas y diferencias culturales, porque al final todos somos familias buscando maneras de permanecer unidas en un mundo que constantemente nos presiona a separarnos.